El sol abrasaba el mercado del pueblo costero, un hervidero de colores y olores que se mezclaban en un caos vibrante. El aroma del pescado fresco impregnaba el aire, junto con el dulzor de las frutas maduras y el tufo rancio de los desperdicios acumulados en las esquinas. Los gritos de los vendedores se entrelazaban con el zumbido de las moscas y el murmullo de los compradores que regateaban bajo un cielo sin nubes. Entre los puestos de madera astillada y las cestas rebosantes de mangos y plátanos, un perro mestizo de pelaje desaliñado deambulaba con el hocico pegado al suelo. Sus ojos ámbar, brillantes como cuentas de vidrio pulido, escudriñaban cada rincón en busca de algo comestible. Lo llamaban Lucho, aunque nadie sabía quién le había dado ese nombre. Para la mayoría, era solo un chucho más, un intruso que merodeaba entre las obras. Lucho avanzaba con pasos cautelosos, esquivando piernas apresuradas y carros cargados de mercancías. Su cuerpo delgado, con costillas apenas visibles bajo el pelaje polvoriento, se movía con una mezcla de sigilo y desesperación. Había aprendido a sobrevivir en las calles del pueblo, donde la bondad era escasa y los golpes, frecuentes. A 1 metro de él, un trozo de pan duro yacía olvidado junto a un puesto de pescado. Sus orejas se alzaron, y su cola, tiesa como un palo, vibró de anticipación. Dio un paso, luego otro, con el corazón latiendo rápido. Pero antes de que pudiera alcanzar su premio, una sombra cayó sobre él, un zapato polvoriento se estrelló contra su flanco con un golpe seco. Lucho aulló, un sonido agudo que cortó el bullicio del mercado. Su cuerpo rodó contra un puesto, derribando una pila de latas vacías que cayeron con un estruendo metálico. El dolor le atravesó las costillas, y por un instante, el mundo se volvió borroso. Parpadeó, tratando de enfocar la figura que se alzaba frente a él. Don Álvaro, un comerciante de rostro curtido y ojos fríos como el acero, lo miraba con una sonrisa torcida. Su camisa blanca, impecable a pesar del calor, contrastaba con la crueldad de su expresión. En la mano derecha sostenía un bastón de madera pulida, que golpeaba rítmicamente contra su palma. «Este chucho no vale nada, fuera de mi camino», gruñó don Álvaro, su voz resonando sobre el murmullo del mercado. Algunos vendedores rieron, otros apartaron la mirada, incómodos pero sin intención de intervenir. En este pueblo, don Álvaro era una figura temida, un hombre cuya riqueza y conexiones lo hacían intocable. Lucho intentó levantarse, pero sus patas temblaron, y un gemido escapó de su garganta. El dolor era un fuego que se extendía por su cuerpo, pero sus ojos no se apartaron de los de don Álvaro. Había algo en ellos, una chispa de desafío que parecía molestar al comerciante aún más. «Te dije que te largues». Don Álvaro alzó el bastón, dispuesto a golpear de nuevo. La multitud formó un círculo a su alrededor, un público silencioso que observaba con una mezcla de curiosidad y resignación. Nadie se movió para detenerlo. Nadie, excepto una voz pequeña pero firme que cortó el aire como un cuchillo. «No le hagas daño, es solo un perro». El grito vino desde el borde del círculo. Una niña de no más de 10 años se abrió paso entre la gente, con el rostro encendido por la indignación. Sofía tenía el cabello negro recogido en una trenza desordenada, y sus ojos castaños brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Llevaba un vestido azul desteñido y sandalias gastadas que apenas contenían sus pies cubiertos de polvo. En sus manos apretaba una bolsa de tela llena de verduras, pero la dejó caer al suelo mientras corría hacia Lucho. Don Álvaro giró la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Y tú quién eres, mocosa? ¿Quieres que te dé una lección a ti también?». Su tono era burlón, pero había un filo de amenaza en sus palabras. La multitud contuvo el aliento, esperando la reacción de la niña. Sofía se detuvo a pocos pasos de él, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Miró a Lucho, que yacía en el suelo, respirando con dificultad, y luego volvió sus ojos hacia don Álvaro. «No tienes derecho a pegarle», dijo, su voz temblando pero sin ceder. «Es un ser vivo, como tú. ¿Por qué lo haces? Porque es débil». La pregunta flotó en el aire, y por un momento, el mercado quedó en silencio. Hasta las moscas parecían haber dejado de zumbar. Don Álvaro entrecerró los ojos, claramente sorprendido por la audacia de la niña. Nadie, ni siquiera los adultos, se atrevía a hablarle así. «Vete a casa, niña», dijo finalmente, señalándola con el bastón. «No te metas en lo que no entiendes». Pero Sofía no se movió. Se arrodilló junto a Lucho,
ignorando las miradas de la multitud. Sus manos pequeñas acariciaron el pelaje sucio del perro, buscando heridas. Lucho alzó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de ella. Había algo en esa mirada, una conexión que Sofía sintió como un latido en su pecho. No era solo un perro. Había una historia detrás de esos ojos, una que ella aún no podía descifrar. Tranquilo, pequeño, susurró Sofía, su voz suave como una caricia. Nadie va a hacerte daño otra vez. Lucho dejó escapar un gemido bajo, casi como si entendiera. Su cola dio un débil movimiento, y Sofía sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando entre sí. Algunos sacudían la cabeza, otros lanzaban miradas de desprecio a don Álvaro, pero nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Don Álvaro, sin embargo, no había terminado. Dio un paso hacia Sofía, su sombra cayendo sobre ella como una nube de tormenta. Escúchame bien, niña, dijo, bajando la voz hasta que fue casi un siseo. Si sigues metiéndote con ese perro, te arrepentirás. Y no solo tú. Tu familia también. La amenaza colgaba en el aire, pesada como el calor del mediodía. Sofía alzó la vista, su rostro pálido pero firme. No respondió, pero sus manos se cerraron con más fuerza alrededor de Lucho, como si quisiera protegerlo con su propio cuerpo. El comerciante dio un paso atrás, ajustándose el sombrero de paja que llevaba. Tienes hasta mañana para pensarlo, dijo, antes de girarse y caminar hacia su puesto, donde dos hombres de rostros duros lo esperaban. La multitud se abrió para dejarlo pasar, y pronto el mercado volvió a su ritmo habitual, como si nada hubiera pasado. Pero para Sofía, el mundo había cambiado. Miró a Lucho, que intentaba levantarse, y sintió una determinación que nunca antes había conocido. Con cuidado, ayudó al perro a ponerse de pie. Lucho cojeaba, pero sus ojos no se apartaban de ella. Era como si supiera que esa niña, pequeña y aparentemente insignificante, era su única esperanza. Sofía recogió su bolsa de verduras, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar a Lucho allí, no después de lo que había visto. Pero llevarlo a casa sería un desafío. Su madre, una mujer estricta que apenas llegaba a fin de mes, no toleraría un perro en su patio trasero. Y luego estaba don Álvaro. Sus palabras resonaban en su cabeza, frías y afiladas como un cuchillo. El mercado comenzaba a vaciarse, y el sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. Sofía miró a su alrededor, buscando un lugar donde esconder a Lucho. A lo lejos, un callejón estrecho se abría entre dos edificios, oscuro y lleno de sombras. Podría ser un refugio temporal. Con un esfuerzo, levantó a Lucho, ignorando el dolor en sus propios brazos. El perro era más pesado de lo que parecía, pero ella no se quejó. Paso a paso, lo llevó hacia el callejón, sintiendo las miradas de los últimos vendedores sobre su espalda. El callejón olía a humedad y basura, con charcos de agua sucia reflejando la luz menguante. Sofía encontró una caja de cartón rota y la colocó contra una pared, formando un refugio improvisado. Acostó a Lucho con cuidado, arrancando un pedazo de su vestido para limpiar la sangre de su flanco. El perro la observó en silencio, su respiración entrecortada pero más tranquila. Vas a estar bien, le dijo Sofía, aunque no estaba segura de creérselo ella misma. Te voy a ayudar. Mientras acariciaba la cabeza de Lucho, algo llamó su atención. En una de sus patas delanteras, bajo el pelaje sucio, había una cicatriz extraña, un círculo imperfecto que parecía tallado a propósito. Sofía frunció el ceño, pasando los dedos por la marca. No era una herida reciente. Era antigua, como si alguien hubiera querido dejar una señal en el perro. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era Lucho? ¿Por qué don Álvaro lo odiaba tanto? Y, sobre todo, ¿qué significaba esa cicatriz? Un ruido repentino la sacó de sus pensamientos. Algo se movió en la entrada del callejón, un crujido de pasos sobre la grava. Lucho alzó las orejas, y un gruñido bajo resonó en su garganta. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Miró hacia la oscuridad, donde una sombra se perfilaba contra la luz del atardecer. Alguien los había encontrado. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz apenas un susurro. La sombra dio un paso adelante,
y el destello de una linterna la cegó. La luz de la linterna temblaba en el callejón, proyectando sombras que danzaban como espectros en las paredes húmedas. El aire olía a sal y podredumbre, mezclado con el eco distante del mar que rompía contra las rocas del pueblo. Sofía apretó los dientes, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Frente a ella, Lucho se había puesto en pie, aunque sus patas temblaban por el dolor del golpe recibido en el mercado. Su gruñido era bajo, un rumor que vibraba en el suelo como una advertencia. La niña se agachó junto al perro, su mano pequeña buscando el pelaje áspero de su lomo para calmarlo, aunque ella misma estaba al borde del pánico. La sombra en la entrada del callejón dio un paso más, y la linterna iluminó un rostro joven, anguloso, con ojos oscuros que brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela. «Sofía, tranquilízate. Soy yo, Mateo», dijo el chico, bajando la linterna para que la luz no la cegara. Tenía unos 15 años, el cabello desordenado y una camiseta raída que dejaba ver sus brazos delgados, bronceados por el sol. Sofía lo reconoció al instante, era el sobrino de un pescador que había desaparecido el año pasado, un chico que solía rondar el puerto con una red al hombro. Pero ahora, en la penumbra del callejón, parecía fuera de lugar, como si cargara un secreto demasiado pesado para sus hombros. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, su voz un susurro áspero. No soltó a Lucho, cuyos músculos seguían tensos bajo su mano. El perro no dejaba de mirar a Mateo, sus ojos ámbar fijos en él, como si intentara recordar algo. Había una chispa de reconocimiento en esa mirada, pero también un rastro de miedo que hizo que Sofía frunciera el ceño. Mateo se acercó lentamente, manteniendo las manos a la vista, como si temiera que Lucho pudiera atacarlo. «Vi lo que pasó en el mercado», dijo, su voz baja pero firme. «Lo que hizo don Álvaro, no está bien». «¿Y ese perro?», hizo una pausa, mirando a Lucho con una intensidad que inquietó a Sofía. «Lo conozco. No es cualquier callejero». Sofía parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir, lo conoces?». Su mente volvió a la cicatriz en la pata de Lucho, ese círculo imperfecto que había descubierto mientras limpiaba sus heridas. Había algo en esa marca, algo que no encajaba con la vida de un perro callejero. Pero antes de que pudiera preguntar más, Mateo se arrodilló frente a Lucho, extendiendo una mano con cuidado. El perro retrocedió un paso, sus orejas bajas, pero no gruñó. En cambio, soltó un gemido suave, casi como si estuviera dividido entre la desconfianza y un recuerdo lejano. «Pertenecía a mi tío», dijo Mateo, su voz cargada de una emoción que Sofía no pudo descifrar. «El pescador, ¿lo recuerdas? Desapareció hace un año, justo después de una tormenta. Decían que se ahogó, pero», sacudió la cabeza, como si quisiera apartar un pensamiento doloroso. «Lucho estaba con él todo el tiempo. Era su sombra. Pero después de que mi tío se fue, el perro desapareció también. Hasta ahora». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El callejón parecía más oscuro de repente, como si las sombras se hubieran espesado alrededor de ellos. El sonido del mar se filtraba desde la distancia, un rugido constante que parecía susurrar secretos. Miró a Lucho, cuyos ojos seguían fijos en Mateo, y luego volvió a mirar al chico. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y qué hace aquí, entonces? ¿Por qué don Álvaro lo odia tanto?». Mateo se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. «No es tan simple», murmuró. «Mi tío, él estaba metido en algo con don Álvaro. Algo que no quería contarme. Pero siempre decía que Lucho sabía más de lo que parecía». Se inclinó más cerca, bajando la voz hasta que fue apenas un susurro. «Ese perro no es solo un perro, Sofía. Creo que sabe algo. Algo importante». Las palabras de Mateo colgaban en el aire, pesadas como el olor a humedad que impregnaba el callejón. Sofía sintió que su mente giraba, tratando de conectar las piezas. La cicatriz, la desaparición del pescador, la crueldad de don Álvaro, todo parecía parte de un rompecabezas que aún no podía ver completo. Miró la caja de cartón donde Lucho estaba acostado, su cuerpo todavía débil pero alerta. El pelaje del perro, cubierto de polvo y sangre seca, brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Sus ojos, profundos y llenos de historias no contadas, parecían suplicarle que no lo abandonara,
tenemos que sacarlo de aquí, dijo Sofía, decidida. No puedo dejarlo en este callejón. Don Álvaro podría encontrarlo. Se puso de pie, limpiándose las manos en el vestido azul, que ahora estaba manchado de tierra y sangre. Mateo la miró, dudando por un momento, pero luego asintió, tienes razón. Pero no será fácil. Don Álvaro tiene ojos en todo el pueblo. Si se entera de que estás con Lucho, no se detendrá. Hizo una pausa, mirando hacia la entrada del callejón como si esperara ver a alguien aparecer. Puedo ayudarte a esconderlo, pero necesitamos un plan. Mi casa no es segura, mi madre no quiere saber nada de perros después de lo de mi tío, ¿y la tuya? Sofía apretó los labios. Su madre, Carmen, era una mujer de carácter fuerte, endurecida por años de trabajo en el mercado y la lucha por mantener a su familia a flote. La idea de llevar un perro a casa, especialmente uno que parecía atraer problemas, era un riesgo que Sofía no estaba segura de querer tomar. Pero al mirar a Lucho, que ahora lamía débilmente el trapo húmedo que ella había usado para limpiarlo, supo que no había otra opción. Lo llevaré al patio trasero, dijo finalmente. Hay un rincón detrás del cobertizo donde nadie mira. Pero tendremos que movernos rápido. Mateo asintió, aunque su expresión seguía siendo tensa. Juntos, levantaron a Lucho con cuidado, sosteniéndolo entre los dos mientras avanzaban por el callejón. El perro era pesado, su cuerpo cálido y tembloroso bajo sus manos. Cada paso resonaba en la grava, y Sofía no podía evitar mirar por encima del hombro, esperando ver la figura imponente de don Álvaro o de alguno de sus hombres. El pueblo, que siempre le había parecido un lugar cálido y familiar, ahora se sentía como un laberinto lleno de amenazas. Llegaron al final del callejón, donde la calle principal del pueblo se abría ante ellos. Las luces de las casas parpadeaban en la distancia, y el aire llevaba el aroma salado del mar. Sofía señaló una calle lateral que conducía a su casa, un camino estrecho flanqueado por muros de adobe y jardines descuidados. Por ahí, susurró. Es más seguro. Mientras avanzaban, Lucho comenzó a moverse inquieto entre sus brazos, como si sintiera algo que ellos no podían ver. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Sofía y Mateo se detuvieron, intercambiando una mirada de alarma. ¿Qué pasa, pequeño?, susurró Sofía, inclinándose hacia el perro. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido seco resonó detrás de ellos. Era el crujido de una rama, seguido por el roce de pasos rápidos sobre la tierra. Mateo giró la linterna, iluminando la calle vacía. Por un momento, no vieron nada, solo sombras que se alargaban bajo la luz. Pero entonces, desde un rincón oscuro, una figura se movió. Era una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño desordenado y un delantal manchado de harina. Sofía la reconoció al instante, era doña Rosa, una vecina que siempre estaba vigilando desde su ventana. Pero esta vez, su expresión no era de curiosidad chismosa. Había miedo en sus ojos, y sus manos temblaban mientras señalaba a Sofía. Sofía, niña, ¿qué haces con ese perro?, exclamó, su voz un susurro urgente. Si don Álvaro se entera, habrá problemas, llévatelo de aquí antes de que alguien más lo vea. Su mirada se desvió hacia la calle, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Sofía sintió un nudo en el estómago. No lo dejaré, dijo, apretando a Lucho contra su pecho. No después de lo que le hizo. Doña Rosa sacudió la cabeza, murmurando algo sobre problemas que no entiendes, pero no intentó detenerlos. En cambio, dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad de su casa como si nunca hubiera estado allí. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada. Tenemos que apurarnos, dijo él, ajustando su agarre sobre Lucho. La niña asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras avanzaban por la calle lateral, el cielo se oscureció, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. El patio trasero de la casa de Sofía estaba cerca, pero cada paso parecía llevar una eternidad. El gruñido de Lucho no cesaba, y sus ojos seguían fijos en la oscuridad, como si supiera algo que ellos no. Cuando finalmente llegaron al patio, un espacio lleno de hierba seca y trastos viejos, Sofía encontró un rincón detrás del cobertizo, donde una pila de cajas viejas ofrecía algo de protección. Colocaron a Lucho con cuidado, y la niña arrancó otro pedazo de su vestido para cubrirlo.
Quédate aquí, pequeño, susurró, acariciando su cabeza. Pero mientras lo hacía, sus dedos rozaron algo nuevo en el collar de cuerda que Lucho llevaba. Era un trozo de papel, arrugado y sucio, como si hubiera estado escondido allí por mucho tiempo. Sofía lo desdobló con cuidado, su corazón acelerándose. En el papel, escrito con una letra torpe, había una dirección y una frase: el faro guarda el eco. Antes de que pudiera procesarlo, un ruido fuerte resonó en el callejón cercano. Era el chirrido de neumáticos, seguido por el eco de pasos pesados. Lucho alzó la cabeza, gruñendo de nuevo, y Sofía sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Alguien los había encontrado. El chirrido de los neumáticos resonó como un trueno en el silencio de la noche, haciendo que el corazón de Sofía diera un vuelco. El patio trasero de su casa, un mosaico de hierba seca, trastos oxidados y sombras alargadas, parecía de repente un lugar demasiado expuesto. La luz de la luna se filtraba entre las nubes, bañando el pelaje desaliñado de Lucho en un brillo plateado que hacía que sus ojos ámbar destellaran como faros. El perro gruñía, un sonido grave que vibraba en el aire húmedo, mientras sus patas temblaban, aún débiles por el golpe recibido en el mercado. Sofía apretó el papel arrugado en su mano, con la dirección y la frase misteriosa: el faro guarda el eco, quemándole los dedos como si estuviera escrita con fuego. Mateo, a su lado, giró la linterna hacia la entrada del patio, su rostro pálido reflejando el mismo miedo que ella sentía. Esconde a Lucho, rápido, susurró Mateo, su voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Sofía asintió, aunque sus piernas parecían de plomo. Corrió hacia el cobertizo, un armazón de madera podrida que olía a humedad y gasolina vieja, y empujó a Lucho detrás de una pila de cajas cubiertas de telarañas. El perro se resistió al principio, sus garras arañando la tierra, pero finalmente se dejó guiar, acurrucándose en el rincón oscuro. Sofía cubrió la entrada con una sábana vieja, rezando para que fuera suficiente. El ruido de pasos pesados se acercaba, acompañado por el crujido de la grava bajo botas pesadas. Sofía. Una voz cortó la noche, aguda y autoritaria. No era don Álvaro, como ella había temido, sino su madre, Carmen. La mujer apareció en la entrada del patio, su silueta recortada contra la luz de la calle. Llevaba el delantal manchado de harina, el cabello negro recogido en un moño apretado y una expresión que mezclaba furia y preocupación. ¿Qué haces aquí a estas horas, y con ese chico? Sus ojos se posaron en Mateo, que seguía sosteniendo la linterna con manos temblorosas. Vuelve a casa ahora mismo. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quería explicarse, contar todo sobre Lucho, sobre don Álvaro y la amenaza que pesaba sobre ellos, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Miró a Mateo, buscando ayuda, pero él parecía igual de perdido. Antes de que pudiera responder, Lucho soltó un gemido bajo desde su escondite, un sonido que hizo que Carmen entrecerrara los ojos. ¿Qué fue eso?, preguntó, dando un paso hacia el cobertizo. Sofía se interpuso en su camino, levantando las manos como si pudiera detenerla con pura voluntad. Nada, mamá. Solo estoy hablando con Mateo, dijo, su voz quebrándose. Carmen no parecía convencida. Cruzó los brazos, su mirada recorriendo el patio como si pudiera ver a través de las sombras. No me mientas, Sofía. Sé que estás tramando algo. ¿Y si tiene que ver con ese perro del mercado? Hizo una pausa, su expresión suavizándose por un instante antes de endurecerse de nuevo. Don Álvaro no es alguien con quien quieras meterte. Vuelve adentro, ahora. Sofía sintió una oleada de frustración. Quería gritar, decirle a su madre que no entendía, que Lucho no era solo un perro, que había algo más grande en juego. Pero antes de que pudiera hablar, Mateo dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme. Señora Carmen, no es culpa de Sofía. Fui yo quien la convenció de venir aquí. Ese perro pertenece a mi tío. El pescador que desapareció. El nombre del pescador hizo que Carmen se detuviera. Sus ojos se abrieron ligeramente, y por un momento, pareció perdida en un recuerdo. El pescador, murmuró, casi para sí misma. Luego sacudió la cabeza, como si quisiera apartar un pensamiento incómodo. Eso no cambia nada. Ese hombre se metió en problemas que no debía, y ese perro no trae más que problemas,
llévatelo de aquí, Mateo, antes de que alguien lo vea. Mateo abrió la boca para protestar, pero un nuevo ruido lo interrumpió. Esta vez era diferente, más cercano, un roce de pasos que no venía de la calle, sino del callejón que bordeaba el patio. Lucho gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, y Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia la oscuridad, donde las sombras parecían moverse, como si el propio callejón estuviera vivo. «Mamá, por favor», susurró, su voz apenas audible. «No podemos dejarlo solo. Don Álvaro lo matará». Carmen frunció el ceño, dividida entre la preocupación por su hija y la necesidad de mantenerla a salvo. «No entiendes lo peligroso que es ese hombre», dijo, su voz baja pero cargada de urgencia. «Don Álvaro no es solo un comerciante. Tiene gente que hace cosas que no quiero que te acerquen a ti». Pero antes de que pudiera terminar, Lucho salió disparado de su escondite, derribando la sábana con un movimiento brusco. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, y su cuerpo, aunque herido, parecía cargado de una energía nueva. «Lucho, no», gritó Sofía, corriendo tras él. El perro se dirigió hacia el callejón, sus ladridos resonando en la noche como un desafío. Mateo y Sofía lo siguieron, ignorando las protestas de Carmen. El callejón era un túnel de oscuridad, con charcos que reflejaban la luz de la luna y un olor a salitre que se pegaba a la piel. Lucho se detuvo al final del pasaje, frente a una cerca de madera rota, gruñendo hacia algo que ellos no podían ver. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué pasa, pequeño?», susurró, arrodillándose junto al perro. Su mano rozó la cicatriz en su pata, esa marca extraña que parecía guardar un secreto. Mateo apuntó la linterna hacia la cerca, y la luz reveló una figura borrosa al otro lado. Era un hombre, alto y encorvado, con una capucha que ocultaba su rostro. Lucho ladró con más fuerza, pero no atacó. En cambio, sus orejas se alzaron, y su cola dio un movimiento débil, como si reconociera algo en la figura. «¿Quién eres?», gritó Mateo, su voz temblando pero decidida. El hombre no respondió. En cambio, dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Sofía y Mateo intercambiaron una mirada, sus respiraciones agitadas llenando el silencio. «¿Era uno de los hombres de don Álvaro?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Mateo sacudió la cabeza, inseguro. «No lo sé. Pero Lucho, él lo conocía, ¿viste cómo reaccionó?». La niña asintió, mirando al perro, que ahora olfateaba el suelo donde la figura había estado. Sus movimientos eran precisos, como si siguiera un rastro que solo él podía percibir. «Tenemos que averiguar qué está pasando», dijo Sofía, apretando el papel en su mano. La frase, «el faro guarda el eco», parecía vibrar en su mente, como si fuera una llave a un misterio que aún no entendía. Mateo la miró, su expresión seria. «Mi tío siempre hablaba del faro», dijo. «Decía que era su lugar para pensar, para esconderse. Creo que Lucho sabe algo sobre eso. Pero si vamos allí, tenemos que ser cuidadosos. Don Álvaro no nos va a dejar en paz». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Miró a Lucho, cuyos ojos parecían suplicarle que no se rindiera. «No lo dejaré solo», dijo, más para sí misma que para Mateo. Pero antes de que pudieran planear nada más, un grito resonó desde la casa. Era Carmen, su voz llena de pánico. «Sofía, vuelve aquí ahora». La niña sintió que el mundo se detenía. Su madre nunca gritaba así, no a menos que algo estuviera realmente mal. Corrieron de vuelta al patio, con Lucho siguiéndolos de cerca. Carmen estaba en la puerta trasera, su rostro pálido como la luna. «Alguien estuvo aquí», dijo, su voz temblando. «Vi una sombra en la ventana, mirando hacia el patio. Creo que saben que tienes a ese perro». Sus ojos se posaron en Lucho, y por primera vez, Sofía vio algo más que enfado en ellos, miedo, puro y crudo. «Tenemos que movernos», dijo Mateo, su voz baja pero urgente. «Si don Álvaro sabe que Lucho está aquí, no esperará hasta mañana». Sofía asintió, aunque su mente era un torbellino. Miró el papel en su mano, la dirección del faro escrita con tinta desvaída. Era una pista, un hilo frágil que conectaba a Lucho con el pescador desaparecido y, tal vez,
con el secreto que don Álvaro quería mantener oculto. Mientras ayudaban a Lucho a levantarse, Sofía sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El perro cojeaba, pero sus ojos brillaban con una fuerza que parecía imposible para un animal tan herido. Era como si supiera que el camino al faro era más que una huida, era una búsqueda de respuestas. Pero mientras se preparaban para salir, un nuevo sonido rompió la noche, el rugido de un motor, seguido por el destello de faros que iluminaron el callejón. Alguien venía, y el gruñido de Lucho dejó claro que no eran amigos. El rugido del motor retumbaba en el callejón, un gruñido mecánico que parecía tragarse el silencio de la noche. Los faros cortaron la oscuridad, proyectando un resplandor blanco que iluminó el patio trasero de Sofía como si fuera de día. La niña sintió que su corazón se detenía, sus manos apretando con fuerza el papel arrugado con la dirección del faro. Lucho, a su lado, gruñía con una ferocidad que contrastaba con su cuerpo herido, su pelaje erizado bajo la luz de la luna. Mateo, con la linterna temblando en su mano, miraba hacia el callejón con los ojos abiertos de par en par. Carmen, en la puerta trasera, se quedó congelada, su rostro pálido reflejando el miedo que todos sentían. Sofía, adentro, ahora, siseó, pero su voz se perdió en el estruendo del motor que se acercaba. No podemos dejarlo, respondió Sofía, su voz quebrada pero firme. Se arrodilló junto a Lucho, cuyas patas temblaban pero seguían firmes, como si estuviera listo para enfrentar lo que viniera. El perro parecía entender la gravedad del momento, sus ojos ámbar fijos en la entrada del callejón, donde las sombras se retorcían bajo la luz de los faros. Mateo dio un paso adelante, apagando la linterna para no delatar su posición. «Es don Álvaro», susurró. «O alguno de sus hombres. Tenemos que movernos, Sofía. Si nos encuentran aquí, no solo será Lucho quien pague». La niña asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho como una garra. Miró a su madre, que seguía en la puerta, con las manos apretadas contra el marco como si quisiera mantener el mundo a raya. «Mamá, por favor, ayúdanos», suplicó. Carmen abrió la boca para responder, pero el sonido de una puerta de auto al cerrarse la interrumpió. Los pasos resonaron en la grava, pesados y deliberados, acercándose al patio. No había tiempo para discusiones. Sofía tomó a Lucho en sus brazos, ignorando el dolor en sus propios músculos. El perro era pesado, su cuerpo cálido y tembloroso, pero ella no lo soltó. Mateo señaló el cobertizo, donde una tabla suelta ofrecía una salida hacia un terreno baldío detrás de la casa. «Por ahí», dijo, su voz apenas audible. Corrieron hacia el cobertizo, con Carmen siguiéndolos a regañadientes. La tabla crujió bajo sus manos mientras la apartaban, revelando un espacio estrecho lleno de maleza y basura. Lucho gruñó suavemente, pero se dejó llevar, sus ojos alerta mientras olfateaba el aire. El terreno baldío estaba oscuro, con el olor a tierra húmeda y hierba seca impregnando el ambiente. La luna, oculta tras una nube, apenas ofrecía luz suficiente para ver el camino. Sofía tropezó con una raíz, pero Mateo la sostuvo antes de que cayera. «Cuidado», murmuró, mirando hacia atrás. Los faros seguían iluminando el patio, y ahora se oían voces, graves y autoritarias, hablando en susurros rápidos. «Revisen el patio». «Ese perro no puede estar lejos», dijo una voz que Sofía reconoció al instante. Era don Álvaro, su tono frío y cortante como una navaja. La niña sintió un escalofrío, pero no se detuvo. Con Lucho en brazos, avanzaron por el terreno baldío hasta llegar a una cerca baja que separaba el lote de una calle trasera. Mateo trepó primero, ayudando a Sofía a pasar al perro por encima. Carmen, que los había seguido en silencio, dudó un momento antes de cruzar, su rostro una máscara de conflicto. «Esto es una locura», murmuró, pero no se dio la vuelta. La calle trasera estaba desierta, flanqueada por casas viejas con persianas cerradas y jardines descuidados. El aire olía a sal y algas, un recordatorio del mar que rugía a lo lejos. Sofía dejó a Lucho en el suelo, pero mantuvo una mano en su lomo, sintiendo el latido rápido de su corazón. El perro cojeaba, pero se movía con una determinación que parecía imposible para un animal tan herido. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía, mirando a Mateo. El chico sacó el papel de su mano, estudiando la dirección bajo la luz de su linterna, que había vuelto a encender. «El faro», dijo, su voz baja pero decidida. «Es lo que dice aquí».
Mi tío siempre iba allí. Si Lucho sabe algo, si hay alguna pista sobre lo que pasó, estará en ese lugar. Sofía asintió, aunque la idea de ir al faro, un edificio abandonado al borde del acantilado, le provocaba un nudo en el estómago. El faro tenía mala fama en el pueblo, un lugar de historias susurradas sobre fantasmas y tragedias. Pero al mirar a Lucho, que olfateaba el suelo como si ya conociera el camino, supo que no había otra opción. Carmen, que había estado callada hasta entonces, habló por fin. Si van al faro, iré con ustedes, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No dejaré que mi hija se meta en esto sola. Pero después de esto, ese perro se va, ¿entendido? Sofía quiso protestar, pero un ladrido bajo de Lucho la interrumpió. El perro había comenzado a caminar, cojeando hacia un callejón que conducía al borde del pueblo. Sus movimientos eran rápidos, casi frenéticos, como si algo lo llamara. Siguieron a Lucho, manteniéndose en las sombras para evitar ser vistos. El pueblo estaba en silencio, salvo por el canto de los grillos y el murmullo constante del mar. Las calles, estrechas y llenas de baches, parecían más largas en la oscuridad, y cada ruido, aullido de un gato, crujido de una rama, hacía que Sofía saltara. Mateo caminaba a su lado, con la linterna apagada para no atraer atención. Carmen cerraba la marcha, sus pasos rápidos pero silenciosos, como si temiera despertar a los fantasmas del pueblo. Cuando llegaron al borde del pueblo, donde las casas daban paso a un sendero rocoso que subía hacia el acantilado, Lucho se detuvo. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Sofía se arrodilló junto a él, siguiendo su mirada hacia el horizonte, donde el faro se alzaba como una sombra rota contra el cielo estrellado. El edificio estaba cubierto de musgo y salitre, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. El viento traía un olor a humedad y abandono, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas resonaba como un latido. Algo no está bien, susurró Mateo, mirando a Lucho. El perro había comenzado a cavar en la tierra, justo al pie de un árbol torcido que marcaba el inicio del sendero. Sus garras arañaban el suelo con una urgencia desesperada, lanzando tierra y piedras por todas partes. Sofía se acercó, su corazón acelerándose. ¿Qué buscas, pequeño?, murmuró, arrodillándose junto a él. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera cavado allí antes. Carmen, que observaba desde atrás, frunció el ceño. Esto es una locura, dijo, pero no intentó detenerlos. Lucho siguió cavando, su respiración agitada llenando el silencio. Finalmente, su garra golpeó algo duro, un objeto metálico que brilló débilmente bajo la luz de la luna. Sofía y Mateo se inclinaron, apartando la tierra con las manos. Era una caja pequeña, cubierta de óxido y con un candado roto. La superficie estaba grabada con símbolos extraños, similares a la cicatriz en la pata de Lucho. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué es esto?, susurró, sus dedos temblando mientras tocaba el metal frío. Mateo abrió la caja con cuidado, revelando un montón de papeles amarillentos y un objeto envuelto en tela. Antes de que pudieran examinarlo, un ruido los hizo girar. Era el crujido de neumáticos sobre el sendero, seguido por el destello de faros que iluminaron el árbol donde estaban. Lucho gruñó, colocándose frente a Sofía como si quisiera protegerla. La puerta de un auto se abrió, y una figura salió, alta y envuelta en una sombra que parecía tragarse la luz. Era don Álvaro, su rostro iluminado por los faros, con una sonrisa que helaba la sangre. Vaya, vaya, dijo, su voz lenta y deliberada. La niña, el chico y el maldito perro, ¿creían que podían esconderse de mí? Su mano descansaba en el bastón, pero ahora sostenía algo más, un destello de metal que brillaba en la oscuridad. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La caja estaba abierta, los secretos de Lucho al descubierto, pero don Álvaro estaba demasiado cerca, y no había dónde correr. La luz de los faros cortaba la noche como una cuchilla, bañando el sendero rocoso en un resplandor blanco que hacía que las sombras de Sofía, Mateo y Carmen parecieran fantasmas alargados. El aire estaba cargado de salitre y tensión, y el rugido del mar contra el acantilado parecía un eco de los latidos acelerados de Sofía. Frente a ellos, don Álvaro se alzaba como una figura imponente, su silueta recortada contra el brillo de los faros. Su bastón golpeaba rítmicamente contra el suelo,
pero era el destello metálico en su otra mano lo que mantenía a Sofía paralizada. Una pistola, pequeña pero letal, brillaba bajo la luz, apuntando vagamente hacia ellos. Lucho, a los pies de la niña, gruñía con una ferocidad que contrastaba con su cuerpo herido, sus ojos ámbar fijos en don Álvaro como si pudiera atravesarlo con la mirada. Así que aquí están, dijo don Álvaro, su voz lenta y cargada de burla. La niña valiente, el chico entrometido y ese maldito perro que no sabe quedarse muerto. Su sonrisa era una línea cruel, y sus ojos recorrían el grupo con una mezcla de desprecio y satisfacción. La caja metálica, aún abierta en el suelo, parecía atraer su atención como un imán. ¿Qué tenemos aquí?, añadió, dando un paso adelante. ¿Creyeron que podían desenterrar los secretos de un hombre como yo y salir ilesos? Sofía sintió un nudo en el estómago, pero sus manos se cerraron con fuerza alrededor del pelaje de Lucho, como si pudiera anclarse a su valentía. El perro no retrocedió, aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse en pie. «No te pertenece», gritó Sofía, su voz temblorosa pero cargada de desafío. «Lucho no es tuyo, y lo que sea que esté en esa caja tampoco lo es, déjanos en paz». Don Álvaro soltó una risa seca, un sonido que resonó en el sendero como un eco de crueldad. «¿Dejarlos en paz?», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. «Niña, no tienes idea de con qué estás jugando. Ese perro sabe cosas que no debería. Cosas que tu amiguito el pescador dejó atrás antes de desaparecer». Hizo una pausa, sus ojos entrecerrados. «Y si no me lo entregas ahora, no solo él pagará el precio». Mateo dio un paso adelante, colocándose entre Sofía y don Álvaro. «No sabes de lo que hablas», dijo, su voz más firme de lo que Sofía esperaba. «Mi tío no era un criminal. Si hay algo en esa caja, es porque él quería que se encontrara. Y no te dejaré tocar a Lucho». Su mano temblaba, pero no retrocedió, aunque la pistola en la mano de don Álvaro parecía crecer con cada segundo. Carmen, que había estado en silencio hasta entonces, dio un paso hacia su hija, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Basta, Álvaro», dijo, su voz cortante como el viento que azotaba el acantilado. «Son niños. Déjalos ir. Si tienes un problema, resuélvelo conmigo». Pero don Álvaro apenas la miró. Su atención estaba fija en Lucho, que seguía gruñendo, sus dientes brillando bajo la luz de los faros. «Valiente, pero estúpida», dijo don Álvaro, alzando la pistola con un movimiento lento. «Ese perro es una amenaza. Siempre lo ha sido. Y si no me lo entregan ahora, me aseguraré de que nadie en este pueblo vuelva a verlo». Su dedo rozó el gatillo, y Sofía sintió que el tiempo se detenía. Todo parecía moverse en cámara lenta, el viento que levantaba polvo del sendero, el gruñido de Lucho que resonaba como un tambor, la caja abierta en el suelo con sus secretos expuestos. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Lucho, con un movimiento rápido que desafiaba sus heridas, se lanzó hacia adelante, sus patas arañando la tierra mientras corría hacia don Álvaro. El comerciante retrocedió, sorprendido, y disparó al aire, el estruendo resonando en el acantilado como un trueno. Sofía gritó, su voz mezclándose con el ladrido feroz de Lucho. El perro no atacó, pero se colocó entre don Álvaro y los niños, su cuerpo tenso como una cuerda, dispuesto a protegerlos a cualquier costo. «Lucho, no», gritó Sofía, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Mateo la agarró del brazo, tirando de ella hacia atrás. «No te acerques», siseó, su mirada fija en don Álvaro, que ahora apuntaba la pistola directamente al perro. «Entrégamelo, niña», rugió el comerciante, su rostro enrojecido por la furia. «O juro que lo mato aquí mismo». Sofía sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. Miró a Lucho, cuyos ojos parecían suplicarle que confiara en él. Había algo en esa mirada, una inteligencia que iba más allá de lo que un perro debería tener. Recordó la cicatriz en su pata, la caja enterrada, la frase en el papel: «El faro guarda el eco». Todo estaba conectado, y Lucho era la clave. Pero ahora, con una pistola apuntándole, no había tiempo para descifrarlo. Carmen dio un paso adelante, colocándose frente a Sofía. «Álvaro, baja esa arma», dijo, su voz temblando pero firme. «Si tocas a mi hija o a ese perro, te juro que no descansarás tranquilo en este pueblo».
Don Álvaro la miró, su sonrisa torciéndose en algo más oscuro. ¿Crees que me asustan tus amenazas, Carmen? Sé cosas de ti también. Cosas que no querrías que salieran a la luz. Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo. ¿Qué sabía don Álvaro de su madre? Pero no había tiempo para preguntas. Lucho ladró de nuevo, un sonido que parecía más un desafío que una advertencia. Don Álvaro alzó la pistola, pero antes de que pudiera disparar, un ruido lo interrumpió, el motor de otro auto, acercándose rápidamente por el sendero. Los faros parpadearon, iluminando la escena desde otro ángulo. Don Álvaro giró la cabeza, su expresión cambiando de furia a cautela. ¿Quién diablos?, murmuró, bajando la pistola ligeramente. Un segundo auto se detuvo a pocos metros, y dos hombres bajaron, sus rostros ocultos en la penumbra. «Jefe, tenemos que irnos», gritó uno de ellos, su voz cargada de urgencia. Alguien llamó a la policía del puerto, están en camino. Don Álvaro maldijo entre dientes, sus ojos recorriendo a Sofía, Mateo, Carmen y Lucho como si quisiera memorizar sus rostros. «Esto no termina aquí», dijo, su voz baja y venenosa. «Ese perro es mío, y lo que sabe también. Vuelvan a cruzarse en mi camino, y no habrá faro que lo salve». Con un último vistazo a la caja en el suelo, dio media vuelta y corrió hacia su auto, seguido por sus hombres. Los motores rugieron, y en cuestión de segundos, los faros desaparecieron en la noche, dejando tras de sí un silencio pesado. Sofía cayó de rodillas junto a Lucho, sus manos temblando mientras acariciaba su pelaje. El perro lamía su mano, su respiración agitada pero constante. «¿Estás bien, pequeño?», susurró, aunque las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Mateo se arrodilló junto a la caja, recogiendo los papeles con cuidado. «Tenemos que llevar esto al faro», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Si mi tío escondió algo, está allí. Y Lucho lo sabe». Carmen, aún pálida, se acercó a ellos. «Esto es demasiado», murmuró, pero no intentó detenerlos. En cambio, ayudó a Sofía a levantar a Lucho, cuyos ojos seguían brillando con esa chispa de determinación. Mientras caminaban hacia el sendero que llevaba al faro, Sofía sintió algo extraño en el collar del perro. Sus dedos rozaron un borde áspero, y al mirar de cerca, encontró una nota arrugada, escondida bajo la cuerda. Con el corazón acelerado, la desdobló bajo la luz de la luna. Era una sola línea, escrita con la misma letra torpe que la anterior: «El guardián nunca olvida». Sofía miró a Lucho, cuya mirada parecía confirmar las palabras. ¿Qué sabía este perro? ¿Qué secretos cargaba en su memoria? El faro se alzaba a lo lejos, una sombra oscura contra el cielo estrellado, y Sofía supo que las respuestas estaban allí, esperándolos. Pero mientras avanzaban, el eco de las palabras de don Álvaro resonaba en su mente: «No habrá faro que lo salve». Y en la oscuridad, el aullido de Lucho rompió el silencio, un sonido que era tanto un lamento como una promesa. El sendero hacia el faro serpenteaba entre rocas y matorrales, bañado por la luz plateada de la luna que se filtraba a través de nubes desgarradas. El aire olía a sal y musgo, y el rugido del mar contra el acantilado resonaba como un latido constante, un recordatorio de lo cerca que estaban del borde del mundo. Sofía caminaba con pasos rápidos, sosteniendo a Lucho en sus brazos, aunque el peso del perro la hacía tambalearse. Su pelaje, áspero y cubierto de polvo, rozaba su piel, y su respiración agitada era un murmullo cálido contra su pecho. Mateo iba delante, con la caja metálica apretada contra su cuerpo y la linterna apagada para no atraer miradas no deseadas. Carmen cerraba la marcha, su rostro tenso y sus manos apretadas, como si quisiera aferrarse a algo sólido en medio de la tormenta que se avecinaba. La nota encontrada en el collar de Lucho, «El guardián nunca olvida», quemaba en la mente de Sofía, una pista que prometía respuestas pero también peligro. El faro se alzaba a lo lejos, una silueta rota contra el cielo estrellado, con sus ventanas destrozadas como ojos vacíos que observaban el pueblo desde lo alto. Las historias que Sofía había escuchado de niña, sobre fantasmas de marineros y secretos enterrados, parecían cobrar vida en la oscuridad, pero ella apretó los dientes y siguió adelante. Lucho, aunque herido, levantaba la cabeza de vez en cuando, olfateando el aire como si reconociera cada piedra del camino. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que le daba a Sofía una extraña mezcla de miedo y esperanza. Este perro sabía algo,
algo que don Álvaro temía, y ella estaba decidida a descubrir qué era. «Estamos cerca», susurró Mateo, su voz apenas audible sobre el viento que silbaba entre las rocas. Señaló un sendero más estrecho que descendía hacia la base del faro, donde la hierba seca daba paso a un terreno cubierto de salitre y fragmentos de conchas marinas. Sofía asintió, ajustando su agarre sobre Lucho. El perro gruñó suavemente, pero no era un sonido de amenaza, sino de alerta, como si quisiera guiarlos. Carmen, que había estado en silencio desde el encuentro con don Álvaro, habló por fin. «Esto es una locura», dijo, su voz temblando. «Si ese hombre nos encuentra aquí, no habrá donde esconderse. ¿Y esa caja? ¿Qué creen que van a encontrar? ¿Creen que vale la pena arriesgar todo por un perro?» Sofía giró la cabeza, sus ojos brillando con determinación. «No es solo un perro, mamá», dijo, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. «Lucho es importante. No sé por qué, pero lo siento. Y si no lo protegemos, don Álvaro lo matará». Carmen frunció los labios, claramente dividida entre su instinto de proteger a su hija y la urgencia de la situación. Finalmente, suspiró y siguió caminando, sus pasos resonando en el sendero como un eco de resignación. Cuando llegaron a la base del faro, el edificio parecía aún más imponente. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y grietas, y el olor a humedad impregnaba el aire, mezclado con el aroma salado del mar. La puerta principal, de madera astillada, colgaba de sus goznes, balanceándose con cada ráfaga de viento. Mateo empujó la puerta con cuidado, y el chirrido resonó como un lamento. El interior estaba oscuro, salvo por los rayos de luna que se filtraban a través de las ventanas rotas, iluminando un suelo cubierto de polvo y fragmentos de vidrio. Lucho se movió en los brazos de Sofía, sus orejas alzadas, y ella lo dejó en el suelo con suavidad. El perro cojeó hacia adelante, olfateando cada rincón como si siguiera un rastro invisible. «Este lugar da escalofríos», murmuró Carmen, cruzando los brazos para protegerse del frío que se colaba por las grietas. Sofía no respondió. Sus ojos estaban fijos en Lucho, que ahora se dirigía hacia una escalera de caracol que subía hacia la cima del faro. Cada paso del perro parecía deliberado, como si hubiera estado allí antes. Mateo abrió la caja metálica, sacando los papeles amarillentos y el objeto envuelto en tela. «Mira esto», dijo, desenvolviendo la tela con cuidado. Era una llave antigua, oxidada pero con un diseño intrincado, como si perteneciera a algo importante. Los papeles, escritos con una letra torpe, parecían mapas y notas fragmentadas, pero la oscuridad hacía difícil leerlos. «Tenemos que subir», dijo Sofía, señalando la escalera. «Lucho sabe a dónde ir». Mateo asintió, aunque su rostro mostraba dudas. Carmen dudó, pero finalmente lo siguió, sus pasos resonando en los escalones de metal que crujían bajo su peso. La escalera era estrecha, con un olor a óxido y sal que se intensificaba a medida que subían. Lucho iba adelante, sus garras arañando el metal, y Sofía no podía evitar sentir que el perro los estaba guiando hacia algo más grande de lo que podían imaginar. Cuando llegaron a la cima, el viento golpeaba con fuerza, colándose por las ventanas rotas y haciendo que las cuerdas viejas colgadas en las paredes se balancearan como serpientes. La sala era un caos de objetos abandonados, redes rotas, latas oxidadas, un catalejo cubierto de polvo. En el centro, una trampilla de madera parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera sellado a propósito. Lucho se detuvo frente a ella, gruñendo suavemente, y comenzó a arañar la madera con una urgencia que hizo que Sofía se estremeciera. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó, arrodillándose junto al perro. Mateo se acercó, sosteniendo la llave que habían encontrado en la caja. «Solo hay una forma de averiguarlo», dijo, su voz temblando ligeramente. Insertó la llave en el candado de la trampilla, que se dio con un chasquido oxidado. Al abrirla, un olor a humedad y moho los golpeó, y una escalera de madera descendía hacia una oscuridad absoluta. Lucho gruñó de nuevo, pero esta vez no era una advertencia. Era un sonido de reconocimiento, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Antes de que pudieran bajar, un ruido los hizo girar. Era un crujido, no del viento, sino de pasos en la escalera de caracol. Alguien estaba subiendo. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, y Mateo apagó la linterna rápidamente, sumiendo la sala en una penumbra plateada. Carmen se acercó a la trampilla, sus manos temblando.
No podemos quedarnos aquí, susurró. Si es don Álvaro, estamos atrapados. Pero no era don Álvaro. Una figura apareció en el umbral de la escalera, envuelta en una capa raída que ondeaba con el viento. Era una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas y ojos penetrantes que parecían ver a través de ellos. Su cabello gris estaba recogido en un moño desordenado, y sus manos, nudosas como ramas, sostenían un farol que iluminaba la sala con un resplandor cálido. Lucho dejó de gruñir al instante, y su cola dio un movimiento débil, como si la reconociera. «Clara», dijo Mateo, su voz llena de sorpresa. Sofía lo miró, confundida. «¿La conoces?», preguntó. Mateo asintió, sin apartar los ojos de la mujer. «Es Clara, la curandera del pueblo. Era amiga de mi tío. Siempre venía al faro con él». La anciana sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No esperaba verte aquí, pequeño Mateo», dijo, su voz ronca pero amable. «Y menos con este perro». Clara se acercó a Lucho, arrodillándose con una agilidad sorprendente para su edad. El perro lamió su mano, y ella acarició su cabeza con una ternura que hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. «Este perro es más valiente de lo que imaginas», dijo Clara, mirando a Sofía. «Pero el secreto que guarda podría matarlos a todos». Sus palabras colgaron en el aire, pesadas como el viento que rugía afuera. «¿Qué secreto?», preguntó Sofía, su voz temblando. Clara señaló la trampilla. «Lo que tu tío escondió, Mateo. Lo que don Álvaro quiere destruir. Lucho fue entrenado para protegerlo, pero no es solo un perro. Es un guardián». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala como si temiera que las paredes escucharan. «Abajo, en esa trampilla, hay pruebas. Pruebas de lo que don Álvaro ha hecho. Pero si las encuentran, no habrá vuelta atrás». Sofía miró a Lucho, cuyos ojos parecían confirmar las palabras de Clara. La llave, los papeles, la trampilla, todo encajaba, pero el peligro era más grande de lo que había imaginado. Antes de que pudieran decidir qué hacer, un disparo resonó desde la base del faro, un estruendo que hizo temblar las paredes. Lucho gruñó, colocándose frente a la trampilla, y Clara se puso de pie, su rostro endurecido. «No tenemos tiempo», dijo. «Ellos están aquí». El disparo resonó como un trueno en la cima del faro, haciendo temblar las paredes de piedra y enviando un escalofrío por la espalda de Sofía. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, mezclándose con el rugido del mar que golpeaba el acantilado, y el farol de Clara proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Lucho gruñó, su pelaje erizado, colocándose frente a la trampilla como un centinela dispuesto a defenderla con su vida. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad feroz, reflejando la luz del farol, y Sofía sintió que el perro no solo estaba protegiendo la trampilla, sino a todos ellos. Mateo, con la caja metálica aún en sus manos, miraba hacia la escalera de caracol, donde los pasos pesados de alguien subiendo resonaban cada vez más cerca. Carmen, pálida como la luna, apretó el brazo de su hija, sus ojos llenos de un miedo que no podía ocultar. «Tenemos que bajar», susurró Clara, su voz ronca cortando el aire como una cuchilla. Señaló la trampilla, cuya oscuridad parecía un abismo sin fondo. «Lo que sea que esté ahí abajo es lo que don Álvaro quiere. Si lo encuentra, no habrá escapatoria». Sofía miró a Lucho, que seguía gruñendo, sus patas temblando pero firmes. La frase de la nota, «El guardián nunca olvida», resonaba en su mente, y supo que no podían dejar que don Álvaro ganara. Pero el sonido de los pasos en la escalera era cada vez más fuerte, acompañado por voces graves que murmuraban órdenes. «No podemos quedarnos aquí», dijo Mateo, su voz temblorosa pero decidida. Abrió la trampilla por completo, revelando una escalera de madera que crujía bajo el peso del tiempo. El olor a moho y salitre subió desde abajo, un recordatorio del abandono del faro. Lucho fue el primero en moverse, descendiendo los escalones con una agilidad sorprendente para su estado. Sus garras arañaban la madera, y su cola se movía como si supiera exactamente a dónde iba. Sofía lo siguió, ignorando el nudo en su estómago. Mateo y Carmen fueron detrás, mientras Clara cerraba la marcha, sosteniendo el farol con una mano temblorosa. La escalera era estrecha, con peldaños que gemían bajo su peso. El aire se volvía más frío y denso a medida que descendían,
y el sonido del mar se desvanecía, reemplazado por un silencio opresivo que parecía aplastarles los pulmones. El farol de Clara iluminaba apenas lo suficiente para ver los contornos de las paredes, cubiertas de musgo y marcas que parecían arañazos. Sofía sintió un escalofrío, no solo por el frío, sino por la sensación de que estaban entrando en un lugar que no quería ser encontrado. Lucho, sin embargo, avanzaba sin dudar, sus ojos fijos en la oscuridad como si pudiera ver lo que ellos no. Cuando llegaron al final de la escalera, se encontraron en una cámara subterránea, un espacio pequeño pero lleno de trastos, cajas rotas, redes podridas, un barril volcado que olía a pescado rancio. En una de las paredes, iluminada por el farol, había un grabado tosco: Lucho, protégelo. Las palabras estaban talladas con fuerza, como si alguien hubiera usado un cuchillo con desesperación. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Esto es de tu tío», susurró, mirando a Mateo. El chico asintió, sus dedos apretando la caja metálica. Él sabía que algo pasaría, dijo. Y dejó a Lucho para protegerlo. Clara se acercó a la pared, pasando los dedos por el grabado. «Tu tío era un hombre valiente», Mateo dijo, su voz cargada de tristeza. «Pero también era imprudente. Se metió con don Álvaro, y eso le costó todo». Hizo una pausa, mirando a Lucho, que ahora olfateaba una esquina de la cámara. Este perro fue su compañero, su guardián. Lo entrenó para proteger algo que don Álvaro nunca debía encontrar. Algo que podría destruirlo. «¿Qué es?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Clara señaló la caja en las manos de Mateo. «Ábrela», dijo. «Pero tengan cuidado. Lo que hay ahí dentro no es solo un secreto. Es una sentencia». Mateo dudó, sus manos temblando mientras levantaba la tapa de la caja. Los papeles amarillentos estaban cubiertos de garabatos y mapas, pero uno de ellos destacaba, una lista de nombres, fechas y cantidades, escrita con la misma letra torpe que las notas de Lucho. Sofía frunció el ceño, tratando de descifrarla, pero Clara habló antes de que pudiera preguntar. «Es una prueba», dijo. «Prueba de los negocios sucios de don Álvaro. Contrabando, sobornos, cosas que harían que el pueblo entero se volviera contra él». Antes de que pudieran procesar las palabras, un crujido resonó desde la escalera. Lucho gruñó, sus orejas alzadas, y se colocó frente a la entrada de la cámara, sus dientes brillando bajo la luz del farol. Los pasos eran rápidos ahora, acompañados por el sonido de metal contra metal, como si alguien estuviera revisando el faro con armas en mano. «Están aquí», siseó Carmen, su voz llena de pánico. «No podemos quedarnos atrapados». Pero Clara levantó una mano, su expresión dura como la piedra. «No hay otra salida», dijo. «Si quieren salvar a Lucho, tienen que enfrentarlos». Sofía sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Miró a Lucho, que seguía gruñendo, su cuerpo tenso como una cuerda. No podía dejarlo, no después de todo lo que habían pasado. Pero la idea de enfrentarse a don Álvaro, con sus hombres armados, era más de lo que podía soportar. Mateo, sin embargo, parecía decidido. «No dejaré que se lleven a Lucho», dijo, apretando la caja contra su pecho. «Mi tío confiaba en él, y yo también». Sacó la llave de la caja, sosteniéndola como si fuera un talismán. «Si hay algo más aquí, lo encontraremos». Clara señaló una grieta en la pared, apenas visible bajo el musgo. «Tu tío dejó más que esa caja», dijo. «Hay un compartimento ahí. Lucho lo sabe». El perro, como si entendiera, comenzó a arañar la pared, sus garras arrancando pedazos de musgo y revelando una pequeña puerta de metal oxidada. Sofía se arrodilló junto a él, ayudándolo a limpiar la superficie. La puerta tenía un candado que encajaba perfectamente con la llave de la caja. Mateo la insertó, girándola con un chasquido que resonó en la cámara. Antes de que pudieran abrirla, un grito desde la escalera los hizo girar. «Salgan ahora, o los sacaremos a la fuerza». Era la voz de uno de los hombres de don Álvaro, dura y sin paciencia. Lucho ladró, un sonido que llenó la cámara como un desafío, y Sofía sintió que su corazón latía con la misma furia. Clara se acercó a la puerta de metal, ayudando a Mateo a abrirla. Dentro, había un paquete envuelto en tela, más pequeño que la caja,
pero con un peso que sugería algo importante. Esto es lo que tu tío quería proteger, dijo Clara, su voz baja pero urgente. Llévenselo, y corran. Pero no había tiempo para correr. La escalera crujió bajo el peso de varios hombres, y el destello de una linterna iluminó la entrada de la cámara. Lucho se lanzó hacia adelante, colocándose entre el grupo y los intrusos, sus ladridos resonando como un eco de guerra. Sofía gritó, corriendo hacia él, pero Carmen la detuvo, sus manos temblando. No, Sofía, exclamó. No puedes detenerlos. Mateo abrió el paquete, revelando un cuaderno pequeño y un objeto metálico que parecía un medallón. Esto es lo que don Álvaro teme, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que llevarlo al pueblo, mostrarlo a todos. Pero antes de que pudieran moverse, una figura apareció en la entrada de la cámara. No era don Álvaro, sino uno de sus hombres, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla y una pistola en la mano. Entréguenme eso ahora, gruñó, apuntando a Lucho. O este perro muere primero. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Miró a Lucho, que seguía ladrando, su cuerpo herido pero inquebrantable. Clara dio un paso adelante, su farol alzado como un escudo. No sabes con qué estás lidiando, dijo, su voz fría como el viento. Este perro es más que un animal. Y lo que guarda cambiará todo. El hombre rió, pero había un destello de duda en sus ojos. Antes de que pudiera responder, un nuevo disparo resonó desde la base del faro, seguido por el sonido de cristales rotos. Lucho se lanzó hacia la entrada, y Sofía gritó, su voz perdida en el caos. Alguien más estaba allí, y el aullido del perro llenó la noche, un sonido que era tanto una advertencia como una promesa de que la verdad no podía seguir oculta. El disparo resonó en la cámara subterránea del faro, un estruendo que hizo temblar las paredes y envió ecos que se mezclaron con el rugido del mar. El aire estaba cargado de moho y salitre, y la luz del farol de Clara titilaba, proyectando sombras que parecían retorcerse como serpientes en las paredes húmedas. Lucho ladraba con una furia que desafiaba su cuerpo herido, su pelaje erizado y sus ojos ámbar brillando como brasas en la penumbra. Sofía, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, se aferró al cuaderno y el medallón que Mateo había encontrado en el paquete. La trampilla seguía abierta detrás de ellos, un abismo oscuro que prometía secretos pero también peligro. Mateo, con la caja metálica aún en sus manos, miraba hacia la entrada de la cámara, donde el hombre de la cicatriz apuntaba su pistola con una calma aterradora. Carmen, temblando pero firme, se interpuso entre su hija y el intruso, mientras Clara, con el farol alzado, parecía una figura sacada de una leyenda. Entréguenme eso ahora, gruñó el hombre, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Su cicatriz brillaba bajo la luz del farol, dándole un aire aún más amenazante. Lucho, sin embargo, no retrocedió. Sus ladridos resonaban en la cámara, un desafío que parecía retar al hombre a dar un paso más. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero la valentía del perro la llenó de una determinación que no sabía que tenía. No te lo daremos, gritó, apretando el cuaderno contra su pecho. Lucho no es tuyo, y esto tampoco. El hombre rió, un sonido seco y cruel que hizo que Sofía se estremeciera. Niña, no tienes idea de lo que estás protegiendo, dijo, alzando la pistola. Ese perro y esos papeles son lo único que mantiene a don Álvaro despierto por las noches. Pero si no me los das, te aseguro que no vivirás para contarlo. Su dedo rozó el gatillo, y el tiempo pareció detenerse. Sofía miró a Lucho, cuyos ojos parecían suplicarle que confiara en él, y luego a Mateo, que estaba pálido pero con la mandíbula apretada, listo para pelear. Antes de que el hombre pudiera disparar, otro estruendo sacudió el faro. No era un disparo esta vez, sino el crujido de madera rompiéndose en la planta baja. Voces gritaron, y el sonido de pasos rápidos llenó la escalera de caracol. El hombre de la cicatriz giró la cabeza, su expresión cambiando de arrogancia a alarma. Maldita sea, gruñó, retrocediendo hacia la entrada. Lucho aprovechó el momento, lanzándose hacia él con una velocidad que desafiaba sus heridas. Sus dientes se cerraron en el aire, a centímetros de la pierna del hombre, que retrocedió con un grito y disparó al suelo, levantando una nube de polvo. «Corran», gritó Clara, empujando a Sofía hacia la trampilla.
Hay otro camino abajo, un túnel que lleva a la playa. Mateo no dudó, metiendo el cuaderno y el medallón en su bolsillo antes de ayudar a Sofía a levantar a Lucho. Carmen, con los ojos llenos de pánico, lo siguió, mientras Clara alzaba el farol para iluminar la escalera que descendía aún más profundo en las entrañas del faro. Los pasos en la planta baja se acercaban, acompañados por gritos y el sonido de más madera rompiéndose. Don Álvaro estaba allí, o sus hombres, y no se detendrían hasta encontrarlos. La escalera era más estrecha que la anterior, con peldaños resbaladizos por la humedad. El olor a sal y podredumbre era abrumador, y el aire estaba tan frío que Sofía sentía que se le pegaba a la piel. Lucho, aunque cojeaba, bajaba con una determinación que parecía guiarlos. Sus garras arañaban la madera, y sus gruñidos resonaban en el túnel como un eco de desafío. Sofía lo seguía de cerca, con el cuaderno apretado contra su pecho, mientras Mateo y Carmen iban detrás, y Clara cerraba la marcha, su farol proyectando una luz temblorosa que apenas alcanzaba a iluminar el camino. El túnel se abrió en una cueva natural, con paredes de roca pulida por el mar y un suelo cubierto de arena húmeda. El sonido de las olas era más fuerte aquí, un rugido constante que vibraba en las paredes. Lucho se detuvo, olfateando el aire, y luego corrió hacia un sendero estrecho que se perdía en la oscuridad. «Por aquí», gritó Mateo, señalando el camino. Sofía no cuestionó al perro, algo en su instinto le decía que Lucho sabía a dónde iba. Corrieron tras él, sus pasos resonando en la arena, mientras los gritos de los hombres de don Álvaro se desvanecían en la distancia. La cueva era un laberinto de sombras, con estalactitas que colgaban como dientes de un monstruo antiguo. El farol de Clara iluminaba apenas lo suficiente para evitar tropezar, pero el terreno era traicionero, lleno de charcos y rocas resbaladizas. Sofía sentía el peso del cuaderno en sus manos, consciente de que lo que contenía podía cambiarlo todo. Las palabras de Clara resonaban en su mente, pruebas de los negocios sucios de don Álvaro. Contrabando, sobornos, cosas que harían que el pueblo se volviera contra él. Pero también sabía que, si los atrapaban, no habría oportunidad de mostrar esas pruebas a nadie. Lucho se detuvo de repente, gruñendo hacia una pared de roca que parecía un callejón sin salida. Pero al acercarse, Sofía vio una grieta estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasaran de lado. «Es un pasaje», dijo Clara, su voz baja pero urgente. «Tu tío lo usaba para esconder cosas. Lucho lo conoce». El perro ya estaba arañando la grieta, como si quisiera confirmar sus palabras. Sofía miró a Mateo, que asintió, y juntos ayudaron a Lucho a pasar primero. El perro se deslizó con dificultad, su cuerpo herido rozando las rocas, pero no se quejó. El pasaje era claustrofóbico, con paredes que parecían cerrarse sobre ellos. El aire estaba cargado de sal, y el sonido del mar era ahora un rugido ensordecedor, como si estuvieran dentro de las entrañas del océano. Sofía sentía que el cuaderno le quemaba las manos, y el medallón en el bolsillo de Mateo parecía pesar más de lo que debería. Cuando finalmente emergieron del pasaje, se encontraron en una playa oculta, rodeada de acantilados altos y cubierta de niebla. Las olas rompían con fuerza contra las rocas, y la arena estaba fría bajo sus pies descalzos. Lucho corrió hacia adelante, olfateando la arena como si buscara algo. Sofía lo siguió, su corazón acelerado. «¿Qué hace?», preguntó, mirando a Clara. La anciana sonrió, una chispa de orgullo en sus ojos. «Sigue su instinto», dijo. «Tu tío le enseñó a encontrar cosas. Cosas que nadie más podía». Lucho comenzó a cavar frenéticamente, sus garras lanzando arena por todas partes. Sofía y Mateo se arrodillaron junto a él, ayudando con las manos. Bajo la arena, algo brilló, un objeto metálico, pequeño pero pesado, envuelto en una tela empapada. Mateo lo desenvolvió con cuidado, revelando un segundo cuaderno, más pequeño que el primero, y un mapa dibujado a mano. «Es un mapa de la cueva», susurró, sus ojos brillando con asombro. Y esto, abrió el cuaderno, que estaba lleno de nombres, fechas y direcciones, todas relacionadas con don Álvaro. «Son pruebas», dijo Clara, su voz temblando. «Pruebas de todo lo que ha hecho. Tu tío lo sabía, y por eso desapareció». Antes de que pudieran examinar más, un grito resonó desde el pasaje. Los hombres de don Álvaro los habían encontrado. Lucho gruñó, colocándose frente a Sofía, sus dientes brillando bajo la luz de la luna.
No podemos quedarnos, gritó Carmen, tirando del brazo de su hija. Pero Sofía no podía moverse. Miró el mapa, que señalaba un punto más profundo en la cueva, y luego a Lucho, que seguía cavando, como si supiera que había algo más. Bajo la arena, sus garras golpearon otro objeto, algo que brilló con un destello dorado. Sofía se inclinó, sus manos temblando mientras lo desenterraba. Era un relicario, con un grabado idéntico a la cicatriz de Lucho. ¿Qué es esto?, susurró, pero antes de que Clara pudiera responder, el sonido de pasos rápidos llenó la playa. Los hombres de don Álvaro emergieron del pasaje, sus linternas cortando la niebla. Lucho ladró, un sonido que resonó como un desafío, y Sofía supo que no había tiempo para escapar. El relicario en su mano parecía arder, y el mapa apuntaba a un secreto que podía cambiarlo todo. Pero ahora, con las armas apuntándolos, la verdad estaba más lejos que nunca. La niebla envolvía la playa oculta como un velo, difuminando los contornos de las rocas y el rugido del mar en un murmullo inquietante. Las linternas de los hombres de don Álvaro cortaban la oscuridad, proyectando haces de luz que danzaban sobre la arena húmeda y el cuerpo tembloroso de Lucho. El perro, con su pelaje empapado y las heridas aún frescas del mercado, gruñía con una ferocidad que parecía surgir de un lugar más profundo que su frágil cuerpo. Sus ojos ámbar brillaban bajo la luz de la luna, fijos en los intrusos que emergían del pasaje de la cueva. Sofía apretaba el relicario en una mano y el cuaderno en la otra, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. Mateo, a su lado, sostenía el mapa con dedos temblorosos, mientras Clara y Carmen se mantenían detrás, sus rostros pálidos reflejando el terror del momento. «Entréguenlo todo», gritó el hombre de la cicatriz, su pistola apuntando directamente a Lucho. Su voz era un rugido que competía con las olas, y los otros dos hombres que lo acompañaban avanzaron, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Sus linternas iluminaron el relicario en la mano de Sofía, y el hombre entrecerró los ojos, como si reconociera su importancia. «Ese perro y lo que encontraron no les pertenece», añadió, dando un paso adelante. «Don Álvaro no tolera traiciones». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a Lucho, que seguía gruñendo, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. No podía dejarlo, no después de todo lo que habían pasado. El relicario en su mano parecía arder, y el cuaderno, lleno de nombres y fechas que incriminaban a don Álvaro, era una bomba que no podían dejar caer en las manos equivocadas. «No te daremos nada», gritó, su voz quebrándose pero cargada de desafío. «Lucho no es tuyo, y esto tampoco». El hombre de la cicatriz rió, un sonido seco que resonó en la playa como un eco de crueldad. «Valiente, pero estúpida», dijo, alzando la pistola. Pero antes de que pudiera disparar, Lucho se lanzó hacia adelante, sus patas arañando la arena con una velocidad que desafiaba sus heridas. Sus dientes se cerraron en el aire, a centímetros de la pierna del hombre, que retrocedió con un grito y disparó al suelo, levantando una nube de arena. Sofía gritó, corriendo hacia el perro, pero Clara la detuvo, sus manos nudosas apretando su brazo con fuerza. «No, niña», siseó. «Déjalo pelear». Lucho no atacó directamente. En cambio, corrió en círculos alrededor de los hombres, ladrando y esquivando sus linternas, como si quisiera distraerlos. Los hombres gritaron, tratando de seguirlo con sus armas, pero el perro era rápido, un borrón de pelaje en la niebla. Mateo aprovechó el caos, empujando a Sofía hacia la entrada de la cueva. «Tenemos que ir más adentro», susurró, señalando el mapa. «Aquí dice que hay otro pasaje, uno que lleva al otro lado del acantilado». Carmen, temblando, asintió, aunque sus ojos seguían fijos en los hombres que intentaban atrapar a Lucho. Clara alzó el farol, iluminando la entrada de la cueva. «Vayan», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Yo me quedaré con Lucho. Él sabe lo que hace». Sofía quiso protestar, pero un nuevo disparo resonó, y el grito de uno de los hombres llenó la playa. Lucho había mordido la mano de uno de ellos, arrancándole la linterna, que rodó por la arena. «Maldito perro», rugió el hombre de la cicatriz, disparando al azar. La bala rozó una roca, enviando fragmentos que cortaron la mejilla de Sofía. La niña gritó, pero no soltó el relicario ni el cuaderno. «Ahora», gritó Mateo, tirando de Sofía hacia la cueva. Carmen lo siguió,
sus pasos torpes en la arena resbaladiza. Clara se quedó atrás, sosteniendo el farol como un faro en la tormenta, mientras Lucho seguía enfrentándose a los hombres. El perro era una sombra en la niebla, sus ladridos resonando como un desafío. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero corrió, siguiendo a Mateo hacia la oscuridad de la cueva. El mapa en sus manos temblaba, pero la línea que marcaba el pasaje era clara, un túnel que los llevaría al otro lado del acantilado, lejos del alcance de don Álvaro. La cueva era un laberinto de rocas y sombras, con el olor a sal y algas impregnando el aire. El sonido de las olas era ensordecedor, como si el mar estuviera dentro de las paredes. Mateo iluminó el camino con su linterna, siguiendo el mapa con una precisión desesperada. Por aquí, dijo, señalando una grieta en la pared que apenas se veía en la penumbra. Sofía dudó, mirando hacia atrás, donde los ladridos de Lucho aún resonaban. No podemos dejarlo, susurró, su voz quebrada por las lágrimas. No lo estamos dejando, dijo Mateo, aunque su voz temblaba. Lucho está ganándonos tiempo. Él sabe lo que hace. Carmen, que había estado en silencio, habló por fin. Ese perro es más valiente que todos nosotros, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y admiración. Pero si no nos movemos, su sacrificio será en vano. Sus palabras golpearon a Sofía como un puñetazo, pero asintió, deslizándose por la grieta con el cuaderno y el relicario apretados contra su pecho. El túnel era estrecho, con paredes que parecían cerrarse sobre ellos. El aire estaba frío y húmedo, y el sonido del mar se desvanecía a medida que avanzaban. La linterna de Mateo proyectaba sombras que parecían moverse, y Sofía no podía evitar sentir que algo los observaba. El relicario en su mano tenía un grabado idéntico a la cicatriz de Lucho, un círculo imperfecto que parecía contener una historia no contada. El cuaderno, lleno de nombres y fechas, era pesado, como si cargara el peso de los secretos de don Álvaro. Cuando el túnel se abrió en una cámara más grande, se detuvieron, jadeando. La cámara estaba llena de cajas viejas y redes podridas, pero en el centro había una caja metálica, más grande que la que habían encontrado antes. Mateo se acercó, usando la llave que habían encontrado en el faro para abrirla. Dentro, había más documentos, contratos, recibos, nombres de barcos y fechas que coincidían con los del cuaderno. Esto es todo, susurró Mateo, sus ojos brillando con asombro. Pruebas de contrabando, sobornos, todo lo que don Álvaro ha hecho. Sofía abrió el cuaderno, hojeando las páginas con manos temblorosas. Entre los nombres, encontró uno que la hizo detenerse, el del pescador, el tío de Mateo. Pero no estaba marcado como desaparecido. Había una nota al lado, escrita con una letra temblorosa, escondido. Vivo. El guardián lo sabe. Sofía sintió que el mundo se detenía. Vivo, susurró, mirando a Mateo. El chico estaba pálido, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Mi tío, está vivo? Antes de que pudieran procesarlo, un grito resonó desde el túnel. Los hombres de don Álvaro los habían seguido. Sofía giró, buscando una salida, pero la cámara era un callejón sin salida. Mateo apretó los documentos contra su pecho, mientras Carmen buscaba algo para defenderse. Pero entonces, una figura apareció en la entrada de la cámara, alta y envuelta en una capa oscura. No era uno de los hombres de don Álvaro. Era don Álvaro mismo, su rostro iluminado por una linterna, sus ojos fríos como el acero. Creían que podían escapar, dijo, su voz lenta y cargada de amenaza. En su mano, una pistola brillaba, apuntando directamente a Sofía. Ese perro no puede salvarlos ahora. Entréguenme esos papeles, o esta cueva será su tumba. Sofía sintió que el relicario le quemaba la mano, y el cuaderno parecía pesar una tonelada. Miró hacia el túnel, esperando escuchar los ladridos de Lucho, pero solo había silencio. ¿Dónde estaba el perro? ¿Había sobrevivido? El rostro de don Álvaro era una máscara de triunfo, pero en sus ojos había un destello de miedo, como si supiera que los secretos que Lucho guardaba podían destruirlo. La cueva parecía cerrarse sobre ellos, un ataúd de roca y sombra donde el rugido del mar se filtraba como un lamento lejano. La linterna de don Álvaro proyectaba un resplandor frío que iluminaba su rostro, endurecido por la furia y un destello de miedo que no podía ocultar. La pistola en su mano apuntaba a Sofía,
su cañón brillando como un ojo maligno bajo la luz tenue. La niña apretaba el cuaderno y el relicario contra su pecho, sus manos temblando pero firmes, como si el peso de los secretos que sostenía le diera una fuerza que no sabía que tenía. Mateo, a su lado, sostenía los documentos de la caja metálica, su rostro pálido pero con los ojos encendidos de determinación. Carmen, detrás de ellos, buscaba con la mirada algo, cualquier cosa, que pudiera usar para defenderse. Pero la cámara subterránea era un callejón sin salida, y el eco de los pasos de los hombres de don Álvaro resonaba desde el túnel, acercándose como una marea implacable. «Entréguenme eso», gruñó don Álvaro, su voz cortante como el filo de una navaja. «Ese perro no está aquí para salvarlos, y esos papeles no llegarán al pueblo. Denme todo, o esta cueva será lo último que vean». Sus ojos se posaron en el relicario, y por un instante, su expresión vaciló, como si reconociera algo en el objeto. Sofía sintió un nudo en el estómago. El relicario, con su grabado idéntico a la cicatriz de Lucho, era más que un adorno. Era una clave, un vínculo con el pescador, y don Álvaro lo sabía. «No te daremos nada», dijo Sofía, su voz temblorosa pero cargada de desafío. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero no las dejó caer. Pensó en Lucho, en su valentía, en los ladridos que habían resonado en la playa mientras los protegía. No podía rendirse ahora, no después de todo lo que el perro había sacrificado. Pero el silencio que venía del túnel era aterrador. ¿Dónde estaba Lucho? ¿Había sobrevivido a los hombres de don Álvaro? La idea de que el perro estuviera herido, o peor, le apretaba el corazón como una garra. Mateo dio un paso adelante, colocando a Sofía detrás de él. «Mi tío te enfrentó, y por eso lo hiciste desaparecer», dijo, su voz temblando de rabia. «Pero él dejó estas pruebas, y Lucho las protegió. No ganarás esta vez». Don Álvaro rió, un sonido seco que resonó en las paredes de la cueva. «Tu tío era un estúpido», dijo. «Pensó que podía desafiarme y vivir para contarlo. Y ese perro, ese maldito perro solo prolongó lo inevitable». Alzó la pistola, apuntando ahora a Mateo. «Última oportunidad. Los papeles, ahora». Antes de que alguien pudiera responder, un aullido rompió el silencio, un sonido profundo y desgarrador que llenó la cueva como un trueno. Era Lucho. El perro apareció en la entrada del túnel, su pelaje empapado de sangre y arena, cojeando pero con una ferocidad que parecía imposible para un animal tan herido. Sus dientes brillaban bajo la luz de la linterna, y sus ojos ámbar estaban fijos en don Álvaro, como si pudiera ver a través de él. El comerciante retrocedió, sorprendido, y por un instante, su mano tembló. «Maldito Chucho», gritó, girando la pistola hacia Lucho. Sofía gritó, lanzándose hacia adelante sin pensar. «No». Su voz resonó en la cueva, pero Lucho fue más rápido. Con un movimiento que desafiaba sus heridas, el perro se lanzó contra don Álvaro, sus dientes cerrándose en el brazo que sostenía la pistola. El comerciante rugió de dolor, dejando caer el arma, que rodó por la arena. Los documentos cayeron de las manos de Mateo, esparciéndose por el suelo, mientras Carmen corría hacia Sofía, tratando de protegerla. Pero el caos apenas comenzaba. Los hombres de don Álvaro irrumpieron en la cámara, sus linternas cegando a todos. Uno de ellos, el hombre de la cicatriz, apuntó su arma hacia Lucho, pero antes de que pudiera disparar, otro sonido llenó la cueva, pasos rápidos, no de los hombres de don Álvaro, sino de alguien nuevo. Una figura emergió del túnel, alta y encorvada, con una capa raída que ondeaba como un estandarte. Era un hombre, con el rostro cubierto de una barba desaliñada y ojos que brillaban con una mezcla de cansancio y furia. Lucho dejó de morder a don Álvaro y alzó la cabeza, su cola moviéndose débilmente, como si reconociera al extraño. «Basta, Álvaro», rugió el hombre, su voz resonando en la cueva como un eco del mar. Sofía y Mateo se quedaron congelados, sus ojos abiertos de par en par. Era el pescador, el tío de Mateo, vivo y de pie frente a ellos. Don Álvaro retrocedió, su rostro pálido como la luna. Tú estás muerto», balbuceó, su voz quebrándose por primera vez. «No estoy muerto», dijo el pescador, avanzando hacia él. «Y Lucho, mi viejo amigo, siempre supo que volvería». Se arrodilló junto al perro, acariciando su cabeza con una ternura que hizo que Sofía sintiera un nudo en la garganta. Lucho lamió su mano,
un gemido suave escapando de su garganta, como si todo el dolor y la lucha hubieran valido la pena por este momento. El hombre de la cicatriz alzó su arma, pero el pescador fue más rápido. Sacó una red de pesca de debajo de su capa, lanzándola con una precisión que atrapó al hombre y lo hizo caer al suelo. Los otros hombres retrocedieron, confundidos, mientras el pescador se volvía hacia Sofía y Mateo. «Los papeles», dijo, su voz urgente. «Denme los papeles. Podemos terminar con esto ahora». Sofía, temblando, le entregó el cuaderno y el relicario. El pescador abrió el relicario, revelando una fotografía pequeña y desgastada, él y Lucho, juntos en un barco, sonriendo bajo el sol. «Esto fue lo que me mantuvo vivo», dijo, su voz quebrándose. Y Lucho, él nunca olvidó. Miró a don Álvaro, que seguía en el suelo, sosteniendo su brazo herido. «Estos documentos son tu fin, Álvaro. Contrabando, sobornos, vidas destruidas, todo está aquí. Y el pueblo lo sabrá». Antes de que don Álvaro pudiera responder, el sonido de sirenas resonó desde la playa. Las luces azules y rojas parpadeaban a través de la niebla, y los gritos de los hombres de don Álvaro se convirtieron en pánico. El pescador sonrió, una sonrisa cansada pero triunfante. «La policía del puerto», dijo. «Clara los llamó. Siempre supe que podía contar con ella». Sofía miró hacia el túnel, donde Clara debía estar, y sintió una oleada de gratitud hacia la anciana. Los hombres de don Álvaro intentaron huir, pero la policía ya estaba entrando en la cueva, sus linternas iluminando la escena. Don Álvaro fue esposado, sus ojos llenos de una furia impotente mientras lo arrastraban fuera. Sofía corrió hacia Lucho, cayendo de rodillas junto a él. El perro estaba exhausto, su cuerpo cubierto de heridas nuevas y viejas, pero sus ojos seguían brillando, como si supiera que habían ganado. «Lo hiciste, pequeño», susurró Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo hicimos». El pescador se arrodilló junto a ella, sus manos acariciando el pelaje de Lucho. «Este perro es un héroe», dijo, su voz llena de orgullo. «Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Y ahora, te salvó a ti», explicó, con voz baja, como había estado escondido durante un año, recopilando pruebas contra don Álvaro mientras Lucho protegía los secretos que había dejado atrás. El relicario, el cuaderno, el mapa, todo era parte de un plan para exponer la corrupción del comerciante. Carmen, que había estado en silencio, se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y culpa. «Lo siento, Sofía», dijo, su voz temblando. «No entendí, no sabía lo que este perro significaba». Sofía sonrió, abrazándola. «Está bien, mamá. Ahora lo sabemos». Cuando salieron de la cueva, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un naranja ardiente. La playa estaba llena de policías y curiosos del pueblo, atraídos por las sirenas y el caos. Lucho cojeaba, pero caminaba con la cabeza alta, como si supiera que su misión estaba completa. El pescador lo levantó con cuidado, llevándolo hacia un camión que los esperaba para llevarlos a casa. Sofía y Mateo lo siguieron, los documentos seguros en manos de la policía. En los días siguientes, el pueblo se llenó de rumores. Los documentos revelaron la red de corrupción de don Álvaro, y su arresto marcó un nuevo comienzo. Lucho, ahora cuidado por Sofía y el pescador, sanó lentamente, su cicatriz es un testimonio de su valentía. Cada noche, se sentaba en el porche de la casa de Sofía, mirando el horizonte con ojos que parecían guardar un último secreto. El pueblo lo llamó, el guardián, y las historias de su lealtad se convirtieron en leyenda. Sofía, sentada junto a él, acariciaba su pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo. «Gracias, Lucho», susurraba, sabiendo que el perro había cambiado sus vidas para siempre. Y mientras el sol se ponía, el aullido de Lucho resonaba en la noche, un eco de amor y lealtad que nunca se desvanecería.